Hoy Bogotá, la industria bogotana está produciendo mucho menos de lo que producía hace 10 años. Aquí están las cifras del Observatorio de Desarrollo Económico. En el año 2007 la producción industrial de Bogotá fue 20.6 billones de pesos. Para el año 2017 cayó a 18.5 billones de pesos. Y por supuesto eso ha hecho que la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto de la capital también venga cayendo. En el 2007 la participación de la industria en el PIB bogotano era del 14.6%, en el año 2017 cayó al 8.2% y sigue cayendo. La última cifra que hay sobre el año 2018 es que al tercer trimestre de 2018 la producción industrial en Bogotá ya había caído en un menos 0.4%, o sea, la situación es de crisis, de recesión, de estancamiento. Y el empleo industrial, por supuesto, también viene cayendo. En los últimos 10 años la caída ha sido del 26%. Son muchas las causas de la crisis. Ustedes aquí también lo han discutido y lo han analizado. Las importaciones, en Bogotá cada año estamos importando alrededor de 22.000 millones de dólares y la mayoría de esas importaciones son de bienes manufacturados. El 94% de las importaciones que llegan a Bogotá son de bienes manufacturados. Y de esos 22.000 millones de dólares de importaciones, el 60% son de manufacturas de baja y media tecnología y de manufacturas basadas en recursos naturales, es decir, de productos que podríamos o que estamos produciendo en Bogotá o que con cierta facilidad, con una política de desarrollo industrial, podríamos producir en la ciudad. Les pongo un ejemplo, en autopartes y accesorios. En el año 2007 importábamos 177 millones de dólares. Para el año 2017 ya estábamos importando 236 millones de dólares, o sea, un crecimiento en estos años de más del 30%. El contrabando también es una de las causas de la crisis, sobre todo afectando sectores importantes como textiles, confecciones, calzado. El Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá calcula que al año entra por contrabando alrededor de 2.000 millones de dólares, la mayoría para estos sectores, y por supuesto los altos costos de producción también para la industria en Bogotá también afecta su producción, como es el caso de los altos costos de la energía eléctrica. Pero todas estas causas, yo tengo una tesis y es que se deben a una decisión política que se tomó desde hace varios años desde el gobierno nacional, y es despreciar la industria como un sector económico que debe ser respaldado por el Estado, particularmente desde el inicio de las políticas de apertura económica y de libre comercio y la firma de varios tratados de libre comercio. No hay una política para controlar con dureza el contrabando entra por los puertos y aeropuertos del país casi que sin ningún problema, y tampoco hay una política para reducir lo que se denomina el costo país. O sea, hay una decisión política de decir, no nos metamos a promover la industria, dejemos que ese sector se acabe, no nos importa, porque tenemos que especializarnos en otros sectores. Y sobre todo, en Bogotá hay un fenómeno, se ha venido registrando un fenómeno que yo lo he denominado la financiarización de la economía bogotana. O sea, en la medida que la industria va perdiendo peso en la economía bogotana, cada vez más las actividades financieras e inmobiliarias vienen subiendo su peso y su importancia en esta economía. Y les doy un dato que es bien relevante. Si ustedes suman la producción del sector inmobiliario y de las actividades financieras en Bogotá, de esos dos sectores, y miran cómo ha variado en los últimos 10 años, el crecimiento es impresionante. En el año 2007, la suma de estos dos sectores representaba 21 billones de pesos. Para el año 2017 aumentó a 40 billones de pesos, o sea, un crecimiento del 90%. Mientras se va expandiendo y promoviendo las actividades financieras de la especulación inmobiliaria, van cayendo actividades de la economía real y particularmente la industria. Esto por una política que se ha implementado en todo el país y que ha golpeado con dureza la industria en Bogotá, que son políticas, repito, de libre comercio, apertura económica, que son impuestas por los organismos internacionales. Después de esta breve introducción de mostrarles la situación crítica de la industria y un poco las causas, lo que plantea el Plan de Ordenamiento Territorial es adecuar el territorio bogotano a este fenómeno de seguir favoreciendo las actividades económicas especulativas muy vinculadas con el capital financiero, y el POT desprecia por completo la industria. No solo la desprecia,
sino que establece medidas para terminar de acabar importantes actividades industriales en ciertas zonas de la ciudad. Y lo voy a comenzar a explicar aquí con algunos mapas que he venido recopilando. Primero un poco qué plantea, el plan de ordenamiento territorial es un instrumento para ordenar el territorio en la capital de la República. Mediante distintos instrumentos establece qué actividades deben promoverse y actividades económicas. Entonces el POT establece un régimen de usos de suelo, es decir, qué se puede hacer en cada una de las UPZs y localidades de la ciudad. Establece normas urbanísticas e incentivos en estas normas urbanísticas para ciertas actividades. También tiene una normatividad sobre el tema de servicios públicos y bueno, define una serie de cosas como todo el sistema de logística. El POT, ustedes ven en los documentos que sustentan el POT que se va a discutir, y en la parte económica del POT se basa toda esa parte económica en la teoría de las ventajas comparativas. ¿Qué significa esto? Que el POT lo que promueve es que Bogotá se especialice en las actividades y en los sectores que el gobierno distrital y el gobierno nacional consideran que son sectores competitivos en el mercado mundial. La misma tesis o la misma filosofía de la apertura económica, del neoliberalismo, de los tratados de libre comercio. Miren lo que dice el POT, abro comillas, el principal objetivo económico del POT, ¿cuál es? Promover la localización de actividades económicas estratégicas para el distrito capital asociadas a la cultura, innovación y conocimiento. O sea, promover la especialización en este tipo de actividades. ¿Mediante qué mecanismos van a promover este tipo de actividades? El POT señala básicamente tres: incentivos en normas urbanísticas, la construcción de infraestructura para este tipo de actividades y dotar a estas actividades del espacio público que requieran para poder promoverlas. La pregunta del millón es: ¿cuáles son las actividades en las cuales nos quieren especializar de acuerdo con lo que plantea el plan de ordenamiento territorial? Hay un artículo del Espectador que lo resume muy bien, se llama ¿Hacia dónde va el desarrollo económico de Bogotá con el plan de ordenamiento territorial? Y resume qué es lo que quiere hacerse con estas disposiciones del POT. Básicamente el POT plantea que Bogotá debe especializarse en tres actividades que ellos llaman estratégicas. En primer lugar, la economía naranja. En segundo lugar, un sector que ellos llaman tecnología e innovación. Pero es una tecnología e innovación no para suministrarle conocimientos y desarrollos científicos a la industria, sino para lo que llaman apoyo o servicios empresariales. Entonces, por ejemplo, ahí meten call centers, data centers, la realización de software, los servicios de salud, telemedicina, este tipo de servicios que no son para desarrollar conocimiento para propiamente el sector industrial, sino son servicios empresariales también muy vinculados al sector financiero. Y la tercera actividad estratégica que está planteada en el POT es el del turismo. ¿Cómo se van a promover estas actividades dentro del POT? Lo primero que hace el POT es establecer unas zonas especiales. Esta es una gráfica, una infografía que hizo el Espectador. Les decía, son tres básicamente esas actividades. Van a crear unas zonas especiales para el desarrollo de cada una de estas actividades. Las azules son las zonas de interés turístico. Van a promover unas zonas que se van a especializar en el interés turístico. Son 19 zonas por todo Bogotá, pero sobre todo concentrados en la parte oriental de la ciudad. Además van a promover unas áreas de desarrollo naranja, que son 10 las que tienen planteadas, que son las que están aquí marcadas en color naranja. Y 2 distritos de innovación. Y sobre todo tengan en mente que es este que queda en la localidad de Puente Aranda, en plena zona industrial. Esas son zonas o áreas específicas donde este tipo de actividades van a tener una serie de beneficios. Incluso existe la posibilidad de que en estas zonas se conviertan en zonas francas con todos los beneficios tributarios que eso implica. Ya se está tramitando la creación de una zona franca en lo que ellos llaman el Distrito Bronx, que es una de las zonas, una de las áreas de desarrollo naranja. Ahí habría una zona franca con una serie de ventajas y de beneficios tributarios para que desde el POT se puedan promover este tipo de desarrollos.
Además, se establece que sobre estas áreas, que son las estratégicas, se van a enfatizar o se van a concentrar la inversión en infraestructura de transporte masivo con la idea de que los trabajadores pierdan poco tiempo en el transporte y lleguen rápido a sus sitios de trabajo. También en esta zona se va a concentrar la inversión en espacio público, la dotación en espacio público, y en estas zonas van a tener un régimen urbanístico especial para promover este tipo de desarrollos. Por ejemplo, cuando se va a hacer un edificio, el constructor tiene que ceder espacio público, tiene una serie de cargas urbanísticas, que son unos costos a la hora de construir, porque una parte del lote que se construye tiene que ceder un porcentaje de ese lote al distrito para el espacio público. Eso se establece mediante porcentajes. El POD lo que plantea es que cuando se hagan infraestructuras para este tipo de actividades, el constructor tenga que ceder menos porcentaje de ese terreno para el espacio público. Eso le reduce costos y esa es una forma de incentivar este tipo de actividades. Como ustedes ven, la industria casi que ni es mencionada en este plano de actividades estratégicas, es por completo despreciada, a pesar de que la industria es insustituible como motor de desarrollo económico. Y todas estas actividades están muy vinculadas a la especulación inmobiliaria, sobre todo lo de economía naranja. Hay un estudio del distrito que hizo la Secretaría de Desarrollo Económico. Les quiero leer qué dice ese estudio sobre la economía naranja. Abro comillas. No es nuevo hablar de una correlación entre el impulso de las industrias creativas, la economía naranja, y un posible efecto sobre el mercado inmobiliario. El verdadero motor de las industrias creativas es la especulación inmobiliaria, dado que la renovación, tanto material como inmaterial de una zona, realza el valor del mercado que se podría invertir en activos fijos ubicados en los distritos o zonas creativas. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en el Bronx? En el Bronx hay un inmenso proyecto inmobiliario que mediante alianzas público-privadas les van a entregar buena parte de ese suelo o va a quedar al servicio de la especulación inmobiliaria. Economía naranja siempre son sectores que están muy vinculados o estrechamente vinculados a este tipo de actividades especulativas. Yo creo que esa es una idea absolutamente incorrecta. Por favor, la siguiente diapositiva. Miren, solamente quiero hacer el ejercicio con el turismo. Yo creo que todos los sectores económicos son muy importantes, pero hay unos que se vuelven un motor de desarrollo económico y hay otros que no pueden cumplir ese papel. Siempre, y en Bogotá sobre todo, han dicho que un gran motor de desarrollo económico es el turismo. Yo tuve la oportunidad de ser ponente de un proyecto de acuerdo en el Consejo para promover el turismo e hice ponencia positiva porque creo que todos los sectores los debe promover el Estado. Pero no nos pueden echar el cuento que el turismo puede reemplazar a la industria como motor de desarrollo económico, como el gran jalonador. Entonces, aprovechando que fui ponente de ese proyecto de acuerdo en la oficina, con el economista que me asesora, que es Mateo Hoyos, hicimos el siguiente ejercicio. Tomamos los datos de 179 países que le reportan datos al Banco Mundial. Y entonces hicimos esta primera gráfica. Estos son los países y el nivel de dependencia en el turismo. En esta línea horizontal está el nivel de dependencia en el turismo y en esa línea vertical está el ingreso per cápita, el ingreso promedio por habitante. Si ustedes ven, esta es una línea que resume toda la gráfica, cada punto son los países. Y esta es una línea, la línea verde que resume la gráfica, la línea tiene una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor dependencia tiene una nación en el turismo como sector económico, menos ingreso por habitante tiene. Sigamos con la siguiente. Este es el mismo ejercicio pero con la industria. Miren cómo la pendiente cambia, la pendiente se vuelve positiva. Entre mayor dependencia tienen los países en el sector de la industria, mayor es su ingreso por habitante, la línea se vuelve positiva. ¿Qué demuestra esto? Que la industria no se puede sustituir por el turismo como criterio, como sector de desarrollo económico. Es insustituible y por eso es absurdo que desde el plan de ordenamiento territorial, dentro de las actividades económicas estratégicas que se buscan promover a través de distintos incentivos y mecanismos, no se tenga en cuenta absolutamente para nada la industria manufacturera y sobre todo teniendo en cuenta la grave crisis por la que atraviesa la industria Bogotá. Miremos entonces finalmente cuáles son los riesgos o amenazas propiamente para la industria que plantea el POT, la siguiente.
Este es un mapa tomado del POT, aquí están las áreas donde está principalmente concentrada la industria. ¿Qué es lo que va a suceder? Que buena parte de estas zonas van a cambiar su vocación industrial y van a quedar al servicio de la especulación inmobiliaria mediante proyectos de renovación urbana. Un proyecto de renovación urbana consiste en una cosa muy sencilla y es destruir una parte de la ciudad, demoler edificios para volverla a construir. Dentro del POT que estaba planteando el alcalde Peñalosa hay miles de hectáreas en renovación urbana, pero quiero sobre todo mostrarles las que podrían afectar gravemente a la industria. Continuemos. Ese es el caso, por ejemplo, de la UPZ, zona industrial de Puente Aranda. En este caso, toda la UPZ queda vinculada a proyectos de renovación urbana. Ahora, aquí está la modalidad de tratamiento de cada uno de ellos, cada uno de los colores. Todo esto renovación urbana, pero a mí me llama la atención sobre todo que este color, el más clarito, dice RU4, áreas industriales. O sea que en teoría esto quedaría como área industrial. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Siguiente diapositiva. Si ustedes ven, vuelvo a la primer mapa que les mostré, esta área que es donde queda esta UPZ de zona industrial, esto que está identificado con el color verde es un distrito de innovación. O sea que la renovación urbana que se va a hacer acá, donde queden predios con usos industriales, se le va a priorizar los distritos de innovación, que son los call center, data center, ese tipo de servicios que no son propiamente una actividad industrial. O sea que los industriales que están ubicados en esta zona van a terminar teniendo que o vender sus predios o sometidos a un proceso de expropiación, sujetos o damnificados por todo un proceso de renovación urbana. Siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo. Esta es otra UPZ en la zona industrial también de Puente Aranda. Esta es la situación actual de esa UPZ. Como ustedes ven, la mayoría, estos son los colores, la diferencia entre los colores son los pisos de cada una de las edificaciones. La mayoría es de color amarillo, que son un piso, dos pisos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de bodegas y de fábricas. Lo que plantea el POT en esta misma zona, que es fundamentalmente industrial, en esta zona, antes de pasar diapositiva, en la actualidad, actualmente hay 5.293 viviendas. Es principalmente industrial. Siguiente diapositiva. Se va a convertir en esto. De 5.300 viviendas vamos a pasar a 28.865 viviendas. Todo esto se va a edificar en procesos de renovación urbana en edificios que van a tener alrededor de 12 pisos. O sea, expulsan a la industria, o lo que promueve el POT es expulsar las fábricas que actualmente existen allá para que todo esto entre a ser un nicho de especulación inmobiliaria mediante distintos procesos de renovación. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de lo que ya está sucediendo. Esta es una de las fábricas importantes de la zona, o era la empresa textil. Esta era la fábrica. La fábrica, pues en medio de la crisis de la industria, tenía muchos problemas económicos y decidieron acabar con la fábrica y vincularla a un plan parcial. Es decir, demoler la fábrica para levantar edificios. En ese momento ya se aprobó el plan parcial y en ese momento ya está en su ejecución. Esta fábrica que tenemos acá, miren en lo que se va a convertir. Siguiente diapositiva, en esto. Y esto es lo que va a suceder en la mayoría de las zonas industriales. Porque se plantea una tesis y es que ese suelo se está desperdiciando. Se está desperdiciando en actividades industriales. Es un absurdo. O sea, es una tesis absolutamente equivocada. Nada mejor que tener fábricas en la ciudad, que haya desarrollo industrial en la ciudad, pero bajo la tesis que siempre se ha impuesto en Colombia en los últimos años, de que la industria no debe ser un sector que el Estado promueva, que el Estado se preocupe. Entonces es un suelo que se desperdicia y en lugar de tener fábricas como la que vimos, pues debemos tener este tipo de edificaciones, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un riesgo inmenso entonces lo que implica el plan de ordenamiento territorial para la industria bogotana. Por un lado porque no la tiene en cuenta para promoverla y por otro lado porque varias de las zonas industriales van a quedar afectadas a procesos de renovación urbana. Y por último esto, Fenalco hizo ya un análisis sobre las partes generales del POT y advirtió una de las preocupaciones grandes de Fenalco es que las exigencias para las pequeñas y medianas empresas están siendo muy altas dentro del POT. Las exigencias, por ejemplo, en mitigación de distintos impactos que tiene cualquier empresa. Y dice que para las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, el POT establece exigencias exageradas.
Eso es otro de los puntos que hay que mirar con todo detenimiento porque es otra forma que se podrían afectar las MIPYMES aquí en la ciudad de Bogotá.